Bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy para llevar a cabo la segunda sesión del curso Protagonistas del siglo XX, y a nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les doy la bienvenida a ustedes y al general Luis Garfias, quien nos acompaña esta tarde con la conferencia Victoriano Huerta. Algunos de ustedes ya conocen al general, sin embargo, leeré un poco de su trayectoria. Luis Garfias Magaña es general de división retirado. Se formó en el Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra. Diplomado del Estado Mayor con posgrados en academias militares estadounidenses. Fue agregado militar en Washington, diputado de 1982 a 1985 y de 1986 a 1989. También fue embajador de México en Paraguay y rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Algunas de sus obras que les puedo mencionar ahora: Historia Militar de la Revolución Mexicana, Ensayos sobre la vida política del general Álvaro Obregón, La batalla del 5 de mayo de 1862, La Revolución Mexicana, compendio histórico político militar, Verdad y leyenda de Pancho Villa, vida y hechos del famoso personaje de la Revolución Mexicana, y General Salvador Alvarado, entre otras de las publicaciones del general. Así que bueno, queda con ustedes el general Garfias para hablar sobre Victoriano Huerta. Adelante, general. Buenas tardes y muchas gracias. Una vez más, agradezco la atención de la doctora Galeana para esta invitación, y lo mismo al personal del instituto que hace posible estas conferencias. Hoy me toca a mí hablar de una figura muy discutida y muy discutible. Posiblemente el general Huerta sea uno de los hombres más discutidos en esta etapa de la Revolución Mexicana. Es un hombre de claroscuros, más oscuros que claros, y sin duda alguna, en mi opinión personal, yo he leído bastante sobre el general Huerta. Soy de Jalisco, estuve en Jalisco, él nació en Jalisco. Mi opinión al final de toda esta historia es una opinión negativa sobre la personalidad de general Huerta. Hoy incluso ha habido algunas ideas, para tratar de reivindicar al Huerta, sobre todo en su pueblo, de hacerle nombre a alguna calle, algún monumento, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no es posible, sobre todo desde el punto de vista estrictamente militar. Voy a tratar de ser, pues, lo más objetivo posible, porque estas cosas deben de hacerse lo más objetivo posible a fin de evitar. Sobre estas personas hay muchos mitos, leyendas, mentiras, falsedades, exageraciones. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible para hablarles a ustedes con los hechos históricos que se conocen, a fin de que ustedes formen personalmente su opinión sobre este personaje que, repito, no es fácil hablar de él, por muchas razones. Bueno, una vez dicho eso, entraremos en materia. El general Huerta nació en un pequeño poblado, Colotlán, que está al norte de Jalisco, en los límites con Zacatecas. Pues ayer, ustedes habrán visto posiblemente en las noticias, se escaparon 2 presos de Colotlán, de la cárcel local de Colotlán. Era una población pequeña, muy pequeña, tenía 2.000 a 3.000 habitantes, y ahí nació él. Su padre era un pequeño agricultor, era mestizo, y su madre era una mujer también de origen, no era propiamente huichol, pero una mujer de origen que tenía alguna ascendencia indígena huichol. ¿Por qué? Porque ahí está Zacatecas y los huicholes están en Zacatecas, como ustedes lo saben. Él nació el 23 de marzo de 1854, hay otros que dan otra fecha, el año 50, en esa pequeña población de Colotlán. De joven, de adolescente, pues vivió las dificultades de la adolescencia
de una familia pobre. Él era un hombre capaz, inteligente, y en esos años llegó un general jalisciense, famoso también en la historia de la intervención del imperio, de las guerras posteriores, Donato Guerra. Donato Guerra llegó allí en una de tantas acciones y le preguntó al sacerdote local si conocía alguna persona que tuviera buena letra y que supiera leer bien. Y él le dijo que había un joven, un muchacho, pobre pero capaz, que tenía buena letra y que sabía leer. Y entonces ahí se une el joven Victoriano Huerta a Donato Guerra se lo lleva, le toma estimación porque realmente él era un hombre inteligente, sabía escribir, y él le dice que quiere ser militar y quiere ingresar al colegio militar. Entonces no era fácil entrar al colegio, no era fácil. El colegio militar en aquellos años era una institución de alto prestigio académico, no graduaba oficiales de arma, no. Por eso va a aparecer la Escuela Militar de Aspirantes, precisamente por eso. Graduaba exclusivamente oficiales técnicos, ingenieros artilleros, que eran los industriales, ingenieros geógrafos e ingenieros constructores, que estudiaban entre 7 y 8 años en el colegio militar. Era pues una institución de muy alto prestigio académico, pero el problema del colegio era que no producía oficiales de las armas. En consecuencia, en el ejército había mucho oficial procedente de filas, lo cual era un problema para el ejército, el ejército mexicano en esos años estaba sufriendo una transformación, estaba dejando la época de la intervención del imperio, de las guerras intestinas, la estaba dejando atrás, generales muy viejos, en fin, y estaba creándose un nuevo ejército mexicano, como pasó con nosotros cuando nosotros entramos al colegio, que teníamos todavía el peso de las gentes de la revolución, exactamente igual, que poco a poco se fueron yendo, la muerte, lo que ustedes quieran, exactamente igual, era la misma situación. Entonces, entrar al colegio militar no era fácil, había que reunir una serie de requisitos que Huerta no tenía. ¿Por qué? Por su origen pobre. Y entonces el general Donato Guerra le habló al presidente Benito Juárez y le dijo: hombre, hay un muchacho humilde, joven, que promete, pero carece de las facilidades para entrar al colegio. Y el presidente Benito Juárez ordenó que ingresara al colegio militar, y se dice que en alguna ocasión lo vio y le dijo: gentes como usted posiblemente son la esperanza de la patria. Él entró allá al colegio y estudió la carrera de ingeniero constructor, y en esos años, 1872-73, había un teniente coronel que había sido veterano del sitio de Puebla, Francisco de P. Troncoso, una figura distinguida en la historia del colegio militar antiguo, que creó lo que se llamó después el Cuerpo Especial de Estado Mayor, EME. Entonces, los oficiales del colegio que se graduaban no salían como ingenieros, geógrafos o lo que fuera, salían como tenientes de EME, Estado Mayor Especial. Y los primeros tres, el pie veterano, lo que llamamos nosotros el pie veterano del Cuerpo Especial de Estado Mayor, fueron tres personas: Victoriano Huerta, Ángel García Peña y Joaquín Beltrán. Los tres, años después, en los años 12, 13, fueron figuras muy importantes en la historia que nos referimos, los tres. Ángel García Peña fue secretario de Guerra y Marina del presidente Madero. Victoriano Huerta ya sabemos quién fue, y Joaquín Beltrán fue director del colegio y fue el general que terminó con la rebelión de Félix Díaz en octubre de 1912 en Veracruz, los tres. Huerta en sus primeros años dividió su etapa como general, como técnico y en cuerpos de tropa. En esos años se creó una institución muy importante que se llamó la Comisión Geográfico Exploradora, que tuvo su cuartel general en Jalapa. Todavía, al menos cuando yo fui, cuando hice el libro del Ejército, todavía existía o existe el edificio
que fue hecho por los ingenieros para ellos mismos, cerca del mercado de Jalapa. En el frontispicio está arriba el escudo de Estado Mayor. Yo quise rescatar ese edificio para la defensa, no pude, y estaba la Oficina Federal de Hacienda ahí abajo. La Comisión Geográfica Exploradora tenía como misión, tuvo, levantar la Carta Geográfica de México en forma astronómica, y la mayor parte de los ingenieros salían, iban a dar a la Comisión Geográfica Exploradora, y ahí estuvo Huerta. En el libro del Ejército, que aquí existe, que yo hice en el año de 1979, cuando hablo de esta época, puse una hoja, la hoja Puebla, a propósito, porque en los créditos, si ustedes ven ese libro, y en el crédito de esa hoja Puebla, van a ver ustedes, dice Huerta B, mayor ingeniero constructor, para que vean que él trabajó en esa hoja Puebla. Entonces, él incluso hubo una época en que, como era un hombre capaz, que pudo abrir de Europa, pero en esos años murió su madre, y entonces él pidió permiso para atenderla y ya no pudo ir al extranjero. Es la época en que se va a formar el cuerpo, el Estado Mayor del Ejército Mexicano, con Eduardo Paz. El Estado Mayor, que muchas gentes hablan del Estado Mayor sin saber qué es, fue un organismo que lo crearon los alemanes después de las guerras napoleónicas. Alemania dijo, nosotros no podemos tener un genio como Napoleón, imposible, esos vienen muy de vez en cuando, pero sí podemos tener un genio colectivo, y así lo hicieron. Formaron la Escuela de Estado Mayor, Scharnhorst, Gneisenau, Moltke, en los últimos años del 1865-70 en Alemania, y fue el Estado Mayor alemán lo mejor que había en el mundo como organismo. En todos los ejércitos del mundo ha habido escuelas de Estado Mayor, Alemania, Francia, España, en todos los países del mundo. En México llegó tarde. ¿Por qué? Porque hubo una revolución y porque se interrumpió esta idea del Cuerpo Especial de Estado Mayor. La Escuela Superior de Guerra, que está aquí arriba, en San Jerónimo Lídice, ahí se fundó en el año de 1932, y ahí se gradúan los oficiales de Estado Mayor en 3 años. Casi en todas las escuelas superiores de guerra son 3 años, algunas son 2, otras son 3. En Estados Unidos, por razones de ellos, es 1 año. Yo estuve en esa escuela, en la Escuela de Comando y Estado Mayor en el Fuerte Leavenworth, en Kansas. Yo ahí estudié. Después estuve aquí en México, fui allá y ahí. Entonces, es una especialidad. El Estado Mayor es una especialidad, como los doctores que son pediatras o lo que fuere. En el ejército está la especialidad que se llama Estado Mayor, que se estudia 3 años, que ustedes la habrán visto, que usa aquí unos bordados en la bocamanga y aquí en los botones unos laureles. ¿Por qué unos laureles? Pues se supone que los de Estado Mayor van a ser los futuros generales del ejército. No confundir con los estudiantes del presidente, que traen aquí dorado, pero aquí en la bocamanga no traen nada, porque no son diplomados, son ayudantes del presidente, que es otra cosa. Entonces, sí, ustedes, se comenzó a formar el Estado Mayor y a trabajar en el levantamiento topográfico, pero en México estaba todavía muy inquieto y hubo varias rebeliones. Los yaquis, durante muchos años, casi 300 combatieron contra el gobierno, allá en el norte, en Sonora, sobre todo en Sonora. Entonces, en una de las últimas rebeliones, donde estuvo Tetaviate, Cajeme, en una de las últimas rebeliones, el Ejército Federal fue a combatirlos y ahí fue Huerta. Huerta combatió a la rebelión yaqui en Sonora. Después vino la otra, ustedes habrán oído hablar de ella, los mayas. Los mayas también se levantaron desde el año de 1846 en diversas ocasiones contra el gobierno, contra los gobiernos de México, y la última gran rebelión, que fue entre Yucatán y Quintana Roo, también fue Huerta. Le tocó combatir como coronel, fue a combatir a los mayas.
También hubo otra rebelión, el eterno Guerrero. Guerrero, ustedes saben, es un estado que endémicamente ha estado siempre con problemas, siempre, los tiene ahora. Y ahí hubo una rebelión en los principios de siglo de un general Canuto Neri, y Huerta también estuvo ahí al mando de un batallón. Entonces Huerta logró mezclar la vida de técnico como ingeniero y la vida como oficial en una corporación, ya les dije a ustedes, en Sonora, en Yucatán y en Guerrero. Después de esto, llegamos a los últimos años del general Porfirio Díaz. Era general brigadier Huerta, le van a dar su ascenso provisional a general de brigada. Va a venir la revolución, como ustedes saben, el general Díaz, después del combate de Ciudad Juárez, él comprende que ya continuar con la revolución es desangrar el país, y además había la amenaza de una intervención, la eterna amenaza norteamericana de una intervención a México. En esos años los norteamericanos llegaron a desplegar casi 20,000 hombres en la frontera mexicana. Entonces el general Porfirio Díaz, consciente de eso, prefirió renunciar, como ustedes lo saben, y después de la revolución contra el general Díaz dura muy poco tiempo, del 20 de noviembre de 10 al 24 de mayo de 11, y se acaba la rebelión contra Porfirio Díaz. Ya no hay más. El general Díaz renuncia, y a los pocos días se va a Veracruz a embarcarse para irse al extranjero. La escolta la va a mandar el general Huerta. A él lo escogen para que mande la escolta, que no tiene mayor problema el viaje. En un pueblo que se llama Tepeyagualco hay un pequeño conato de ataque, pero no pasa nada, y llega el general Díaz, se embarca y se va, y regresa Huerta a México. Viene entonces el interinato, ustedes han de recordar, a la renuncia del Porfirio Díaz, viene un interino, Francisco León de la Barra. Yo ya he dicho que el licenciado de la Barra era hijo de un general republicano, del general Bernabé de la Barra, que tomó parte en el sitio de Querétaro. Por eso Francisco León de la Barra va a nacer en Querétaro. Hay una calle cerca del centro de la ciudad y hay una casa con una placa que dice: aquí nació Francisco León de la Barra, en Querétaro. Él va a ser el presidente interino para preparar las elecciones para que llegue a la presidencia el señor Madero. Madero, aquí sería innecesario hablar de él, como ustedes saben, intentó derribar, es decir, combatir a Madero, no en una revolución, él lo quería hacer legalmente, por medio de elecciones. No se dio este caso, se va, él va a combatir en el norte, en Chihuahua. Ahí se le va a unir un ex arriero, Pascual Orozco, y un ex forajido, Francisco Villa, Doroteo Arango, como coronel auxiliar. En aquella época en el ejército había lo que se llamaban irregulares u honorarios. Eran militares que, con motivo de los problemas que había y por la falta de oficiales, se les daba un grado y se decía coronel irregular o coronel honorario. Y Villa, que tenía la experiencia del bandidaje en Guerrero y Chihuahua, pues se incorpora y lo hacen coronel irregular. Y ellos dos van a tomar parte en algunas operaciones importantes en la lucha contra Porfirio Díaz en Chihuahua, sobre todo en la toma de Ciudad Juárez. Ahí un general federal, el general Navarro, se va a rendir y lo quieren fusilar, los dos. Lo quieren fusilar porque eran muy afectos a matar gente, ¿no? Entonces el presidente Madero, que no era presidente, Madero, logra salvar al general Navarro y personalmente lo hace cruzar la frontera y lo deja vivir en El Paso.
Después de esto, digo ustedes, viene ese intervalo, ese interregno de la presidencia provisional de Francisco León de la Barra, vienen las elecciones y en una forma abrumadora gana las elecciones Francisco I. Madero. Dicen que no tuvo oponente, bueno, no tuvo oponente, pero eso no era ningún problema, ¿no? No había oponentes. Realmente el oponente que quiso hacerlo, que no se animó, fue el general Bernardo Reyes. Él no se animó y se fue al exilio, se fue a Estados Unidos y entonces Madero ganó abrumadoramente en todo el país. Muy pronto Madero, yo siempre he dicho que el mayor defecto de Madero fue su bondad, el ser un hombre bueno. Él creía en que los hombres eran buenos, es decir, no alcanzaba a darse cuenta de la maldad de la gente y eso fue su principal error. A pesar de que había veces que le demostraban de gentes como el caso de Huerta, él no quería creer en eso, él creía en principios como el honor, la lealtad, el valor, en fin, la honradez, en ese tipo de cosas. Entonces, desde que él llega, se va a enfrentar, como ustedes pueden imaginarse, a una situación muy especial. México había sido gobernado casi más de 30 años por Porfirio Díaz. En los últimos años, México estaba emergiendo como un país con una pequeña industria. Bernardo Reyes es un ejemplo de ello. Había grandes latifundistas en toda la República, principalmente en Chihuahua. Morelos no era la excepción con Pablo Escandón. Escandón era riquísimo, de los muy ricos, por eso hay una colonia aquí que se llama la colonia Escandón, porque él ahí vivía. La casa donde está la embajada rusa fue la casa de los Escandón. En fin, había un grupo de gente muy rica, como siempre, que no quería un hombre demócrata como Madero porque sabía que esto le iba a interferir sus grandes empresas, sus grandes negocios, sus grandes propiedades. Estaba el Ejército Federal, que acaba de quedar prácticamente intacto y que el Ejército Federal tenía problemas y resquemores. ¿Por qué? Porque por los revolucionarios, principalmente Pascual Orozco. Madero, para darle gusto a Pascual Orozco, va a retirar a todas las tropas federales del estado de Chihuahua y va a crear la primera jefatura rural en Chihuahua y va a ser comandante de ella al general Pascual Orozco. Esto creaba una molestia en los oficiales regulares, porque ustedes veían militares, auxiliares, que de repente eran coroneles, generales, que no habían pasado o por los cuerpos de tropa, o por el colegio militar, o por la escuela militar de aspirantes. Entonces ellos se sentían incómodos por eso, cosa que a nosotros nos pasó también cuando llegábamos a las corporaciones y nos encontrábamos al personal procedente de tropa, cuando uno venía del colegio militar, y había una lucha. El personal de tropa nos veía feo a nosotros, como que pasaba cuando pasaba en esos años de la Revolución. Entonces esto pronto crea una situación incómoda en México. El grupo terrateniente, el grupo poderoso, el grupo aristócrata no quería a Madero, no lo quería. El ejército tampoco estaba muy conforme. Entonces no era fácil, y estaban hombres como Bernardo Reyes, que había sido gobernador de Nuevo León y había dejado un excelente recuerdo como gobernador. Él tuvo las dos etapas, las mismas que va a tener Huerta. Yo voy a hablar de Huerta en dos fases, la fase militar de Huerta y la fase política, para que nos pongamos de acuerdo y ustedes me puedan seguir. En estos momentos estamos en la vida militar de Huerta. Les repito, va a haber problemas con Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era un hombre que había hecho un gran gobierno en Nuevo León, y cuando él dice, ¿cómo es posible que este señor Madero, chaparrito, en fin, cómo es posible que este señor vaya a mandar al ejército, a nosotros? Y entonces él pretende una revolución, levantarse en armas, cruza la frontera y él creyó que a la voz
de su nombre se le iban a unir los civiles y los militares. No se le unió nadie, prácticamente ni una docena de gentes. Y él tuvo una situación personal de fracaso terrorífica, terrible, que lo va a afectar y lo va a llevar a la muerte año y medio después, menos de año y medio después. Él se siente fracasado. ¿Cómo es posible que un hombre que fue secretario de Guerra y Marina, gobernador del estado de Nuevo León, un hombre brillante y capaz, no pudiera haber hecho una revolución contra Madero? Pues no pudo. Entonces se rindió en la población de Linares, a un cabo de rurales, y ahí lo mandaron a México, como es lógico, para ser procesado por rebelión. El delito de rebelión en el Código de Justicia Militar, señoras y señores, tiene como pena la pena de muerte, o tenía, porque la quitó Fox el sexenio pasado, la pena de muerte. Yo fui presidente del segundo Consejo de Guerra ordinario, por eso conozco ese tipo de legislación. Tiene pena de muerte. Pero, como ya he dicho a ustedes, Madero era un hombre bueno y no quiso fusilar a un hombre con las características y la personalidad de Bernardo Reyes, y Bernardo Reyes quedó preso en la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Todavía existe el edificio. Poco después, en 1912, al principio de 12, la gente rica de Chihuahua convence a Pascual Orozco de que se rebele también contra Madero. Le dice: no, ese señor no sirve, usted fue el líder de la rebelión contra Porfirio Díaz y usted puede derrotar a Madero. Y lo convencen, y entonces se publica el plan del empacador en marzo de 12, y él logra reunir, era un hombre que tenía prestigio y conocía muy bien a la gente, casi 10,000 hombres en Chihuahua, y se le incorpora un ingeniero militar del Colegio Militar, David de la Fuente, que no quería al gobierno de Madero, y se le incorpora, y él va a dirigir la artillería de Pascual Orozco, David de la Fuente, que va a ser después ministro de Huerta, porque eran compañeros del colegio. Entonces él se va a levantar en armas y va a crear un grave problema al gobierno de Madero, muy grave problema. Él comienza a avanzar hacia México, y entonces Madero ordena la activación de la División del Norte Federal. Ha habido varias divisiones. La calle esta que vemos aquí es la División del Norte de Villa, pero hubo una división anterior, la División del Norte Federal, con la cual va a marchar a combatir los federales a Pascual Orozco. El secretario de Guerra y Marina de Madero era era en alguna forma pariente de él, José González Salas, y él dijo: no, aquí el que debe ir a la campaña soy yo, porque soy el secretario de Guerra y Marina, y entonces le pide al presidente que lo releve de su cargo y le dé el mando de la división. Así lo hacen. La división sale, él sale a hacerse cargo de la división a Torreón y sale a combatir al norte. Él va a combatir subiendo Chihuahua por la vía férrea, era la única forma de mover a las tropas a través de la vía férrea. Había unidades de caballería que avanzaban a caballo, pero la artillería y la infantería pues iban en tren, entonces tenían que seguir como eje de penetración la vía férrea, y así lo hacen, y van a llegar a una estación que se llama Estación Rellano. Todavía existe la Estación Rellano, y ahí se va a encontrar con las tropas de Pascual Orozco. Antes de llegar a la batalla, a un orozquista se le ocurrió lo que ya se había hecho, se le ocurrió lo que se llamaba entonces enviar una máquina loca. La máquina loca era una máquina de ferrocarril a la cual la cargaban de dinamita y la soltaban, la echaban a andar, ya que la máquina tenía cierta velocidad, se bajaban y la máquina seguía, y claro, explotaba con lo que encontraba enfrente. Entonces ellos lanzan una máquina loca, los orozquistas, que se enfrenta, que choca contra la descubierta de las tropas federales y vuela. Ya se imaginan ustedes lo que causa un enorme problema. Adelante iban plataformas donde iban las ametralladoras y la artillería, soldados zapadores, y bueno,
pero esto no fue una batalla decisiva. Sin embargo, el general González Salas, al ver aquel desastre, le entró el temor y ordenó la retirada, que se retiraran las tropas federales, que lo hacen, y se retiran hacia Torreón. Y obviamente, ¿quién queda en el campo de batalla? Pues Pascual Orozco. ¿Quién es el triunfador? Pues Pascual Orozco, ni remedio. El primer rellano es una victoria orozquista sin lugar a dudas, que además le permite recuperar botín, material de guerra perdido, armamento, etcétera. Entonces, el general González Salas se siente profundamente decepcionado. Imagínense ustedes, era el secretario de Guerra y Marina, y había sido derrotado en el primer rellano por un general improvisado, por un general irregular. Claro, la artillería la mandaba a un federal, David de la Fuente. Entonces, en el tren hay una anécdota, antes de llegar a Rellano, cuando van a llegar a Rellano, hay un momento en que González Salas le dice al ayudante, ¿en dónde estamos? Y el ayudante se voltea y le dice, en Estación Rellano, mi general, que es el kilómetro 13.313, 1313. Dice el general, vaya número. La cosa de que la gente le tiene algunos temor al número 13, ya está en el 1313, ahí está todavía, Rellano está en el kilómetro 1313. Bueno, es una anécdota nada más, pero curiosa, ¿no? Y en el regreso, en el tren del regreso, en el Pullman, donde iba el general González Salas, en un momento dado dijo, con permiso voy al baño, y en el baño se dio un balazo y se suicidó. Ese suicidio, que hoy nos puede parecer un poco curioso, pues era el suicidio de un militar con vergüenza, de un militar con dignidad, de un militar que sabía que había sido derrotado. Hoy, si se suicidara la gente, creo que iban a faltar pistolas, ¿no? No sé. Pero en aquellos años así fue. Entonces, el general González Salas se suicidó y llegó los restos de la División del Norte a Torreón, y Madero, ¿qué hacía entonces? Estaba ante una amenaza porque Pascual Orozco iba a penetrar por Durango hacia México, por el tren. Entonces pensó en el general Huerta. Huerta había estado antes en la campaña contra Zapata, en el interinato de Díaz de la Barra. Díaz de la Barra, Francisco León de la Barra lo envió a Morelos a combatir a Zapata, y va a combatir a Zapata, y ahí Madero lo va a observar. Madero trataba de hacer una buena relación con Zapata, no puede, entre otras cosas por la postura de Zapata, y otras cosas porque las tropas federales lo estaban hostigando. Zapata, desde el punto de vista militar, realmente las campañas de Zapata son campañas muy poco militares. Ellos llevaban lo que se llamaba la táctica de pega y corre, les llamaban las liebres blancas. ¿Por qué? Porque traían el vestido del campesino blanco y corrían, entonces les llamaban las liebres blancas. Las liebres blancas, y en aquellos años se llamaban las liebres blancas de la Atila del Sur, haciendo recordar que así se le llamaba a Zapata, el Atila del Sur, porque él se había especializado en volar trenes. Aquí volaron un tren en Milpalta, donde mataron unos periodistas Herrerías, y volaban trenes aquí en Tres Marías, en fin, y se iban. Entonces, y Huerta va a actuar en Morelos con mano muy dura. Él y Juvencio Robles van a actuar con mano muy dura. Pero logran, si no derrotar a Zapata, acabar con la rebelión momentáneamente. Entonces, en ese momento, el presidente Madero lo escoge a él para que reorganice la División del Norte, y así lo hace. La División del Norte va a ser reorganizada en Torreón. Les voy a ustedes a leer el orden de batalla en el ejército, en la cosa militar. La orgánica de una unidad se llama orden de batalla, orden de batalla. La ciencia militar, señoras y señores, está compuesta por 4 grandes ramas: estrategia, que hoy la utilizan para todas las cosas, estrategia, táctica, logística y orgánica. Esas 4 grandes ramas son el arte y ciencia de la guerra. Entonces, y en la táctica,
cómo se organiza una unidad, se llama el orden de batalla. Se los voy a leer a ustedes para que tengan idea de cómo se organizaba la División Federal. La División Federal quedó constituida, el orden de batalla de la División Federal, por los siguientes: Mando General de Brigada Victoriano Huerta, Jefe del Estado Mayor, Coronel Carlos García Hidalgo. Primera Brigada, General Joaquín Telles, con el 25 Batallón de Infantería, Coronel Francisco Castro. Batallón de Voluntarios de Jico, Capitán Hernando Limón. 33 Batallón de Infantería, Coronel Jesús Mancilla. Batallón de San Luis Potosí, Teniente Coronel Eugenio Aguirre Benavides. Ese señor era irregular. La Segunda Brigada, Coronel Francisco Manzano, con el 15 Batallón de Infantería del Coronel Francisco Manzano. El Regimiento Mariano Escobedo, al mando del Mayor Luis Garfias, que era mi padre. El Batallón de Voluntarios Ferrocarrileros, Teniente Coronel Alberto Braniff. La División de Caballería, al mando del General de Brigada Antonio Rábago. Con la Primera Brigada, al mando del Coronel Manuel Landa. Escuadrón de Gendarmes del Ejército, con el Mayor José Alesio Robles. Cuarto Regimiento, Coronel Severo Carrasco. Séptimo Regimiento, Coronel Manuel Landa. La Segunda Brigada de Caballería, con el General Emilio Madero, hermano del presidente Madero. Cuerpo de Guías, con el General Irregular Francisco Villa. Cuerpo de Carabineros de Nuevo León, Teniente Coronel Raúl Madero, hermano del presidente. 49 Cuerpo Rural, Capitán Francisco Torres. Cuerpo de Carabineros de San Luis Potosí. La Artillería Divisionaria, así se llama, al mando del Teniente Coronel Guillermo Rubio Navarrete, con una batería de montaña. La batería de montaña la constituían cañones de 70 milímetros, 4 baterías de batalla de 75 milímetros, capitanes Lauro Cejudo, Miguel Barrios, Alberto Rodríguez y Manuel García Santibáñez. Este después va a estar con Villa. 2 baterías de ametralladoras, capitanes Enrique Gorostieta. Enrique Gorostieta, señoras y señores, fue años después el general de los cristeros. Él mandó a los cristeros en Jalisco, Enrique Gorostieta. Aquí manda, como ven ustedes, una batería de ametralladoras. Y el capitán Alfonso Martínez Perdomo. Servicio de Sanidad, Teniente Coronel Médico Cirujano Rafael Rábago. Sí, Sección de Transportes, Mayor Manuel Villa y Frías. Posteriormente llegaron algunas otras unidades de refuerzo a la División del Norte. Regimiento Irregular del Teniente Coronel Irregular Manuel Chao. Regimiento Irregular del Mayor Maclovio Herrera. Regimiento Irregular Coronel Tomás Urbina. Estas unidades, que se le llaman regimientos, no tenían a veces el efectivo del regimiento. El regimiento tenía entre 4 a 500 hombres, eran unidades, eran 120, 180, 200 hombres, pero se les daba el nombre de regimientos, pues para poderles dar una orgánica. Entonces ya ustedes va avanzando por el ferrocarril y se van a encontrar, cosa curiosa, va a haber varios combates. Voy a decirles a ustedes cómo se va a desplegar la División del Norte. La vanguardia, la que va adelante, escuadrón de gendarmes al mando del Mayor Alesio Robles, cuerpo de guías al mando del Teniente Coronel Aldana, línea de ataque, Brigada Villa en el ala derecha, con el general irregular Francisco Villa, constituida por los cuerpos irregulares de Tomás Urbina con 300 hombres, y los que acabo de nombrar. Cuerpo regular Hidalgo con Manuel Chao, 250 hombres. Cuerpo irregular Juárez con Maclovio Herrera con 150 hombres. Total, 700 hombres. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque luego hay muchas exageraciones de miles y de… No. Aquí está el efectivo. Este efectivo está sacado del archivo del Ejército. Yo fui director del archivo del Ejército. Brigada Telles, al mando del general Joaquín Telles, constituida por el 23 Batallón, Coronel Jesús Mancilla, con 254 de tropa. Cuarto Regimiento de Caballería, Coronel Severo Carrasco, con 150 de tropa.
Séptimo Regimiento Coronel Manuel Landa, 150 de tropa, total de la brigada 554 de tropa. Brigada Trucía Hubert, ojal de Brigada Trucía Hubert con el 23 Batallón, con 400 de tropa, el 65 Cuerpo Rural con 150 jinetes, el segundo Cuerpo Auxiliar de San Luis Potosí con 290, y total 840 de tropa. Artillería Divisionaria, mando Teniente Coronel Rubio Navarrete, 4 baterías de campaña, 2 baterías de artillería de montaña, 2 baterías de ametralladoras, que ya les dije a ustedes quién las mandaba. Daba protección a la artillería el 15 Batallón de Infantería, y la reserva estaba constituida por el Batallón de Jico, al mando del capitán Limón, el primer Batallón de Voluntarios del Distrito Federal, al mando del Teniente Coronel Braniff, el Regimiento Mariano Escobedo al mando del Mayor Garfias, con 300 de tropa, el Batallón de Ferrocarrileros al mando del Mayor Joaquín Mastot. La reserva tenía 1,150 de tropa. Cubría la reserva como guardaflanco, a un flanco de la unidad, la Brigada Madero, al mando del general irregular Emilio Madero, hermano del presidente. Esta unidad tenía aproximadamente 300 hombres. La División Federal va a derrotar en 4 combates, en 4 batallas, va a derrotar totalmente a los orosquistas. Van a ser Conejos, La Cruz, Segundo Rellano, como cosa curiosa, en el mismo Rellano, en el mismo lugar donde se había encontrado la División Federal con Pascual Orozco en la primera fase de la campaña, se va a encontrar en esta ocasión con la División Federal otra vez, pues se llama el Segundo Rellano. Y Bachimba ya está a 20 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Ustedes habrán oído hablar muchas veces del cañón de Bachimba, y se llevaron el cañón para Bachimba. No, señores, el cañón de Bachimba es un cañón geográfico, está entre dos cerros y pasa el ferrocarril. Ese es el cañón de Bachimba, es un cañón geográfico, por eso se llama el cañón de Bachimba, no es un cañón que dispara. El día 21 de mayo, a las 7 horas, se van a enfrentar los federales con los orosquistas. Les voy a leerles a ustedes rápidamente para que se den ustedes una idea de lo que fueron aquellas operaciones. Dice, veamos ahora la descripción que hizo el periodista Aldo Baroni de la acción de Conejos, publicada en un periódico muy famoso de aquellos años, se llamaba El Diario, el 25 de mayo de 1912. Dice, frente al Cerro de Banderas, es la 1 de la madrugada del día 12 de mayo de 1912. El tren que lleva a la Brigada Orán, de la cual forma parte el regimiento que yo acompaño, el Mariano Escobedo que manda el mayor de Estado Mayor, Luis G. Garfias, se detiene a pocos kilómetros de Conejos. En el Cerro de Banderas, que se perfila terrible, erizado de picos en el cielo blanquecino, ya por acercarse a la aurora, se levantan las fogatas de los rebeldes. Estos, que el día de ayer han quemado el puente antes de Conejos, como una tonta medida de estrategia de guerrillero, falta de cultura, el puente pudo componerse en menos de 1 hora, parece que hacen alarde ahora de sus fuerzas, levantando llamas al cielo como estandartes de desafío. La brigada desemboca y acampa al pie con sus armas en pabellones. Los soldados duermen. Yo pienso en el cuadro de la Rev El Sueño, en el que sobre una tropa dormida, cerca de los fuegos apagados, pasan sueños de cargas de combates y de victoria. A las 5 de la mañana la luz, las 6 el sol. Desde hacía 35 años no había el sol de México admirado con un tan bello espectáculo guerrero. La vía férrea corre en el llano recta como una barra de acero. A la derecha se levanta la gran llanura, el Cerro de Banderas, silencioso y terrible. Las brigadas se forman silenciosas, ordenadas como para un desfile. A la izquierda, las brigadas Orán y Madero. A la derecha de la vía, las brigadas Telles, Trucí y Villa. El enemigo calla. Principia el fuego. Las baterías pasan envueltas en polvo. Los artilleros silenciosos, reposados, como sacerdotes del dios Vulcano, a una orden, alto. Los cañones vuelven la cara, como los soldados de Páez, el guerrero venezolano, y las bocas negras y terribles desafían el cerro. Los oficiales apuntan sus anteojos y acercan al enemigo a pocos metros. La artillería enemiga contesta,
Son 3 piezas que disparan cada 10, cada 15 minutos. Sus proyectiles caen muy cortos, levantando una gran polvareda en el suelo y destrozando a los inocentes mezquites de la llanura. Lluvia de balines. Un cañón habla. Una granada cae en el centro de la columna, le sigue otra y revienta sobre la cabeza, y viene otra más y explota sobre la retaguardia. Los rebeldes se dispersan y vuelven a formarse. Vuelven a dispersarse y entonces entra en combate la brigada Orán. Hasta aquí mi carnet. No vi obrar esta brigada y no diré más que esto, cuando en la noche el regimiento Mariano Escobedo, a las órdenes del mayor Garfias, persiguió a los últimos fugitivos del cerro y levantó el campo. Todos los soldados muertos y heridos tenían sus heridas al frente. Los últimos rebeldes, antes de desalojar el cerro, los habían fusilado al subir la cuesta. El comandante en jefe, Victoriano Huerta, envió el parte, aquí está el parte, que no se lo leo a ustedes porque es largo, donde le comunicaba al gobierno de Madero el haber derrotado en Conejos a las tropas orosquistas. Después se van a encontrar en Rellano. En el Rellano, el 23 por la mañana se va a iniciar el combate en Rellano, después de una eficaz preparación artillera a cargo del teniente coronel Rubio Navarrete. Debo decir a ustedes, señores, que Rubio Navarrete era un eficaz, muy eficaz artillero. Él hizo lo que nunca se ha hecho, se hizo y se ha vuelto a hacer en México, una brigada, una barrera rodante. La barrera rodante es disparar con artillería al frente de los soldados que van avanzando. Es un tiro muy difícil, porque la tropa va avanzando, los infantes van avanzando y los cañones van disparando adelante para que la tropa pueda avanzar con facilidad. Eso se llama artilleramente brigada rodante. Él la hizo en Rellano, el teniente coronel Rubio Navarrete. Se inicia el combate después de una eficaz preparación artillera a cargo del teniente coronel Rubio Navarrete, quien puso especial empeño sobre el ala izquierda orosquista, sobre la que envió al batallón de Jico, capitán Hernando Limón, y al regimiento Mariano Escobedo, mayor Luis Garfias, apoyados por la brigada Villa. El ataque fue rechazado. Posteriormente atacaron y tuvieron éxito. Como consecuencia de lo anterior, Jal Huerta reforzó a la izquierda con la brigada Rábago, etcétera, etcétera. Y para no hacerle a ustedes más largo, les diré a ustedes que al atardecer habían derrotado a los orosquistas. Las bajas orosquistas se elevaron a 650 hombres, entre muertos y heridos, 3 piezas de artillería, 6 tubos lanzabombas y buen número de caballos. Las bajas federales fueron 150 hombres, entre muertos y heridos. La División del Norte había vengado la derrota del primer Rellano, infligiendo una vez más una severa derrota a las gentes de Orozco. Obviamente también le dio parte inmediatamente al presidente Madero de este éxito. Después viene la batalla de Bachimba, que es la definitiva, la Cruz y Bachimba, en donde van a derrotar definitivamente, los federales van a derrotar a las tropas orosquistas, definitivamente. No les leo a ustedes, aquí viene otra narración del periódico mismo, el diario, donde se publica la narración de la batalla de Bachimba. La campaña había terminado con la captura, estoy hablándoles para que ustedes vean lo que hizo Huerta. Huerta había salvado al gobierno con la División del Norte. Él había escogido hábilmente a sus subordinados, hábilmente, y había derrotado a los orosquistas. Sigue avanzando la división, entra a Chihuahua, los orosquistas se dispersan y el peligro orosquista se acaba. Madero había sido salvado por la División del Norte Federal. Aquí viene el famoso incidente de la yegua famosa, que ustedes habrán oído hablar. Villa, en Camargo, ve una yegua muy bonita de un señor Marcos Rusek, que era un agricultor ahí, y ve una yegua muy bonita y se la manda a traer y se la llevan, y se queda con la yegua. Entonces Marcos Rusek va y ve al general Huerta y dice: oiga, me acaban de robar la yegua, una yegua muy fina. Entonces Huerta le ordena que Villa devuelva la yegua, pero Villa dice: no devuelvo nada. Entonces, pues no, nosotros aquí no devuelve, usted la devuelve, y la devuelve, pero se había insubordinado, y en el Código de Justicia Militar, la insubordinación frente al enemigo es pena de muerte. Entonces, Huerta ordenó que se fusilara a Villa, porque había cometido insubordinación frente al enemigo, y así se hace.
se forma un pelotón. Ustedes habrán visto la fotografía de Villa, cuando tiene la cara en la mano, está llorando y luego está hincado, se hinca ante el pelotón. Eso está ahí, eso cualquiera lo puede ver, no estoy diciendo a ustedes ninguna exageración ni ninguna mentira. Y en los momentos en que lo van a fusilar, llega el hermano de Madero, Emilio Madero, y Rubio Navarrete, y le dicen: detenga usted el fusilamiento porque el presidente Madero acaba de ordenar que se suspenda el fusilamiento. Se tardan 10 minutos y Huerta fusila a Villa, y la historia hubiera sido otra. La historia de la revolución hubiera sido otra, pero así es el destino. Villa se salva, ya. El cuerpo de guías, la unidad que él mandaba, se disuelve, ordenan que se disuelva para evitar que Villa tome alguna reacción. Todas las unidades, los soldados o los villistas se incorporan a otras unidades de la División del Norte y el cuerpo de guías desaparece. Entonces, Huerta ha salvado al gobierno de Madero. Llega a México y todo el mundo esperaba que ascendieran a general de división a Madero. Inmediatamente, no lo ascienden hasta 1 o 2 meses después. Mi padre allá asciende, en Bachimba ascendió a teniente coronel, ustedes lo vieron aquí, él asciende a teniente coronel en Bachimba. Y yo tengo por ahí, incluso no lo quise traer para no hablar de esas cosas, pero tengo un telegrama en donde Venustiano Carranza le envía una felicitación al regimiento Mariano Escobedo por haber sido la primera unidad en haber ocupado Estación Bachimba. Ahí lo tengo, pero en fin. Entonces llegan a México y pues Madero se siente seguro, pero Huerta se siente molesto, profundamente molesto porque no ha ascendido. Es más, le quitan el mando de la división, cosa, ¿cómo es posible? Pues sí, le quitan el mando de la división, porque había la sospecha de que él pudiera hacer algo inadecuado, le quitan el mando de la división y queda a disposición. ¿Ven ustedes? En estos días también, pocos meses después, en octubre, se subleva el sobrino de su tío, Félix Díaz, que era general fuera del ejército, con licencia absoluta. Él llega a Veracruz y va a Orizaba y se trae de ahí un batallón de su primo. Ustedes van a recordar este nombre. El primo se llamaba José María Díaz Ordaz. Era primo del que fue presidente de la República. Y con ese batallón, que era el 21 o 22, se va de Orizaba a Veracruz y hace una rebelión contra Madero, que el general Joaquín Beltrán, el que acabo de mencionar a ustedes, es el que derrota a esa rebelión. Agarran a Félix Díaz y lo meten a la cárcel, a la penitenciaría. ¿Por qué la penitenciaría y no a Tlatelolco? Porque era general con licencia absoluta, no era militar en el activo. Mientras tienen ustedes a Bernardo Reyes en la prisión militar, tienen ustedes a Félix Díaz en Lecumberri, para que entiendan que la cosa militar así es, no hay otra. No se podían mezclar las cosas. Él era práctica, estaba fuera del ejército a la penitenciaría, el otro señor a la cárcel militar. Y en esto llegamos a la decena trágica, pocos días después, llegamos al mes de enero. Ya esto se venía forjando desde antes. En Cuba ya había habido una reunión entre Mondragón, Félix Díaz y otros generales para hacer un movimiento armado contra el presidente Madero en enero. Como ustedes saben, la decena trágica es un movimiento eminentemente militar. Ahí los civiles juegan un papel muy secundario. Rodolfo Reyes, hijo de General Reyes, Espinosa Los Monteros, Cecilio Con, en fin, un papel muy secundario. Ahí los principales son militares. Como ya he hablado aquí de la decena trágica, voy a hablar muy rápidamente. El día 9 de febrero, domingo, se inicia la decena trágica. Se acaba de cumplir hace 100 años, el mes pasado. Se cumplieron los 100 años de la decena trágica. El 9 de febrero. Este año fue sábado. El año que entra será domingo. Pudo haber sido domingo y haber coincidido todos los días. El domingo a las 4 de la mañana, Mondragón, general con licencia absoluta, también igual que Félix Díaz, estaba en su casa, y subleva a unos regimientos que estaban en la avenida Constituyentes. Todavía queda un edificio antiguo allí, dice regimiento arriba, 2 regimientos de caballería incompletos,
y un regimiento, de 2 regimientos de artillería incompletos y un regimiento de caballería, el primero, y tropas de infantería. Con esas unidades, son aproximadamente 800 hombres, Mondragón marcha hacia México. Entonces, Tacubaya no es como ahora, era una población aislada. Marchan en tranvía y lo que pueden para caer sobre México, la Ciudad de México. Y repito a ustedes, hay que recordar que Huerta está a disposición, no tiene mando, está en su casa, él vivía aquí en la colonia San Rafael, ahí vivía. Entonces, en la madrugada van esas unidades, ¿a dónde se dirigen? Pues a Tlatelolco, ahí liberan rápidamente al general Bernardo Reyes, y Bernardo Reyes dice a la penitenciaría, y van y liberan a Félix Díaz. Entonces están libres ya los 2 generales, Félix Díaz y Bernardo Reyes, y juntos marchan de aquellas calles de Lecumberri para llegar por la calle de Moneda al Palacio Nacional. El Palacio Nacional había sido capturado antes por los aspirantes. Los aspirantes se habían levantado a las 5 de la mañana y habían marchado en tranvía los infantes y a caballo los dragones de Tlalpan a México. Van a llegar aquí en la madrugada, van a tomar el Palacio Nacional, a sorprender a la guarnición del 20 Batallón y se van a apoderar del palacio. El palacio queda pues en manos de los rebeldes. Y eso cree Reyes y Félix Díaz, que vienen y entran por Moneda, creen que el palacio está en manos de los rebeldes, pero oh sorpresa, a las 5 o 6 de la mañana le avisan al general Lauro Villar, que era el comandante de la guarnición de la plaza, era un hombre valiente, era un hombre brillante, le decían el Remington, porque había su batallón, el 24, había sido uno de los primeros en recibir los fusiles Remington, los más modernos entonces, y él llega, era un hombre de carácter, con soldados del 24 que estaba cerca, y sorprende a los aspirantes, los desarma y vuelve a tomar el Palacio Nacional. A las 8 de la mañana, cuando llega Reyes y Mondragón y Félix Díaz, el palacio está otra vez en manos del gobierno. Cuando da la vuelta, se encuentran a la tropa formada, unos pecho a tierra y otros con una rodilla en tierra y varias ametralladoras, y el general Reyes, ya le dije a ustedes, obsesionado por el fracaso, él le dicen, no es posible tomar el palacio, está otra vez en poder de los leales, no puede usted entrar. Él dice, no me importa, yo voy adelante. Marcha a caballo, dirige su caballo a la puerta central del palacio y el general Villar ordena fuego, se abre el fuego y una ametralladora mata al general Reyes, que queda ahí tirado, ahí queda muerto. Aparentemente la rebelión ha fracasado. La vanguardia que la mandaba el general Gregorio Ruiz, que había llegado un poco antes, la había capturado el general Lauro Villar y al general Gregorio Ruiz lo habían llevado al patio de atrás, que todavía existe, pero ya no es patio, son oficinas, y ahí lo habían fusilado. Entonces queda Félix Díaz y Mondragón con los restos y dicen, ¿qué hacemos ahora? Había fracasado frente a Palacio el cuartelazo. Entonces se dirigen toman la calle de Madero, Plateros entonces, Madero, el 5 de mayo, 16 de septiembre, para dirigirse a Valderas, dar vuelta a la izquierda y tomar la Ciudadela. Y la van a tomar. La Ciudadela era una guarnición, con una muy pequeña guarnición al mando de un general Villarreal, al cual matan y se apoderan de la Ciudadela, una antigua guarnición que había creado problemas militares en el siglo XIX. ¿Qué hace Madero? Madero está en el Palacio, en el Castillo de Chapultepec, le avisan, le ordena al teniente coronel Víctor Hernández Covarrubias, subdirector del Colegio Militar y director accidental del colegio en esos días, porque el director titular, que era Ángeles, estaba en Morelos, le ordena que forme a los cadetes. Se forman 2 compañías al mando del capitán Francisco Cuenca, y Madero se monta a caballo y les habla, y le dice a los cadetes que lo van a acompañar hasta Palacio Nacional. Esa es la marcha de la lealtad famosa. Los cadetes van a acompañar a Madero de Palacio Nacional del Castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional. Al llegar a la hoy Plaza Guardiola, 5 de mayo, que es Madero y ¿cómo se llama? Y Lázaro Cárdenas, hay una balacera, y entonces el presidente se ve obligado a meterse a una fotografía, la fotografía Daguerre,
y allí se le presenta de civil el general Huerta, de civil. ¿Por qué? Porque estaba a disposición, y le dice: señor presidente, estoy a sus órdenes, hay un movimiento armado, ¿qué hago? Y en ese momento le estaban dando parte a Madero de que a Lauro Villar le habían dado un balazo en el brazo derecho y le habían roto la clavícula y se lo llevaban al hospital. No hay comandante en la guarnición de la plaza, no hay. Y entonces, ahí tiene a su lado a Huerta, y entonces ahí estaba también García Peña. Madero nombra comandante de la guarnición de la plaza en instrucción de Villar al general Huerta. Huerta, pues, se da cuenta que es en ese momento la figura más importante desde el punto de vista militar. Él tiene el dominio de la Ciudad de México. Los otros están refugiados en la Ciudadela. ¿Y qué hace? Madero lo hace contra su voluntad, porque no se llevaban muy bien, pero Huerta le dijo 1 y 1000 veces que él era un hombre leal, se lo dijo por escrito y se lo dijo de palabra: yo soy leal y voy a acabar con la rebelión, cosa que nunca pensó en hacerlo. Es ahí donde arranca la famosa traición de Huerta, que desde el punto de vista militar no tiene perdón. Ya han hablado ustedes cómo se manejaba el Código de Justicia militar, no tiene perdón. Entonces Huerta llega al Palacio Nacional y se comienzan a organizar las tropas. Van a venir tropas de la periferia de México para reforzar la guarnición de la plaza y esperan que se ataque la Ciudadela, pero todo el mundo se da cuenta de que la Ciudadela no la atacan, o la atacan en una forma muy desordenada. Huerta no lo hace y le comienzan a entrar las dudas a Madero. Incluso hay una acción, hay un cuerpo de rurales a los cuales Huerta le ordena que hagan una carga de caballería por la calle de Valderas, ustedes la conocen, la calle de Valderas, y ahí el cuerpo de caballería de rurales hace una carga de caballería contra la Ciudadela, y ese cuerpo lo hacen pedazos, como ustedes se pueden imaginar, con fusilería y ametralladoras. Entonces se dan cuenta de que Huerta pues está jugando algo muy raro. Estamos hablando del 9 al día 18 de febrero. El cuerpo diplomático se reúne varias veces, lo encabeza el que toma Bernardo de Cólogan, que era el embajador español, el almirante von Hinze, que era el embajador alemán, y la figura nefasta del embajador americano, que era Henry Lane Wilson. El Lane Wilson, que era el decano del cuerpo diplomático, es el que reúne a los diplomáticos. El decano es el embajador más antiguo en un país, es el más antiguo. Entonces él era el más antiguo y era el decano. Reúne a los diplomáticos para decirles: bueno, tenemos que ponerle una hasta aquí a esto, porque están bombardeando la ciudad, la población civil es ametrallada, hay muertos, no hay víveres, etcétera. Y además dice: es el lunático, porque así se expresaba de Madero, es el lunático que está loco, no puede con la situación. Una actitud totalmente inadecuada, totalmente impropia para un embajador. No podían hablar de un lunático ni de un loco al presidente de la República, y así lo hace. La embajada estaba entonces frente al Jardín de San Fernando. Ya no existe ese edificio, obviamente, en la avenida Guerrero y San Cosme, ahí estaba la embajada americana. La situación se hace muy difícil, incluso los senadores, había un grupo de senadores porfiristas que 7 u 8 senadores van a hablar con el presidente Madero a decirle que renuncie. Y él no quiere, Madero no quiere, dice que no, que él no renuncia. Llega el día 18 y ese día, al mediodía, Huerta ya se descara, había tenido antes una reunión en la embajada norteamericana con Félix Díaz, y ahí llegan a un acuerdo. Le dicen: vamos a hacer que renuncie Madero o lo vamos a derribar. Yo, Huerta, voy a ser el presidente provisional, interino, para preparar elecciones para que usted, Félix Díaz, sea el candidato y sea el presidente futuro. Así llegan al acuerdo. Félix Díaz iba a ser el presidente por elecciones, mientras que
Huerta va a ser presidente interino, interino. Así lo hacen. Entonces, el día 18 al mediodía, el día 17, Huerta ordena a Blanquet, que estaba de guarnición en Toluca, que venga de Toluca a México y se establezca en la Tlaxpana. Ahí queda el batallón. Y el día 18, muy temprano, Huerta le ordena a Blanquet que con su batallón releve al 20 batallón que estaba de servicio en el Palacio y ocupe el Palacio. Y así lo hace. El día 18 temprano, el 29 batallón que mandaba Blanquet ha ocupado el Palacio Nacional. Al mediodía, Huerta le dice a Blanquet, mande usted 50 soldados con el teniente coronel Jiménez Riverol al salón de acuerdo donde está el presidente Madero y lo captura, así, tranquilamente. Se descara. Sube el teniente coronel Jiménez Riverol con el jefe del detalle, el mayor Izquierdo, suben a las oficinas, entran y sorprenden al presidente Madero con algunos ministros y algunos ayudantes, y Madero dice, bueno, ¿qué pasa? Cuando van a entrar 40 soldados armados. Y en esos momentos Riverol pretende ordenar a los soldados que hagan fuego sobre el presidente, pero un capitán, Garmendia, ayudante del presidente, saca la pistola más rápidamente y mata ahí, en la oficina, a Riverol. Y el otro capitán, Montes, saca la pistola también y mata al mayor Izquierdo. Entonces la tropa del 29, que está ahí arriba, se queda sin jefes. También matan a Marcos Hernández, un primo del presidente, que a la hora de los balazos quiere cubrir a su primo y lo matan. Entonces dice el presidente, bueno, ¿qué pasa? Los soldados no saben qué hacer. Entonces ordenan los capitanes a la tropa que baje. Y la tropa pues, obedece y baja por las escaleras. Y entonces el presidente baja por el elevador. Garmendia y Montes se quedan arriba, ya lo dejan solo, baja Madero, sale del elevador y vea en el patio de honor, que es el primero del lado derecho, junto a la calle de Corregidora, ve a Blanquet, que era el comandante del 29. Y entonces le dice, ¿qué pasa? Y Blanquet se acerca y lo toma de un brazo, le dice, es usted mi prisionero. Y él, y Madero, que era un hombre valiente, físicamente valiente, le dice, es usted un traidor, le dice a Blanquet. Y Blanquet le dice, como era un hombre muy alto, lo tiene agarrado de un brazo, y se acaba, y le dice, usted es mi prisionero, y lo lleva a unos cuantos metros a la intendencia que está en el patio central del palacio, y ahí meten a Madero, poco después meten a Pino Suárez, y ahí queda preso el día 18. Para esto debo decirles a ustedes que antes, el día 9, día 10, Madero había ido a Morelos y se había traído al general Ángeles para que Ángeles, pues era un general maderista y tomara parte en su protección. Ángeles viene, y aquí hay algo que acabo yo de oír una entrevista de un señor, que voy a decir su nombre, que a mí me es muy, pues no me es nada simpático, Paco Ignacio Taibo, y dijo, el presidente Madero cometió un error al no nombrar a Ángeles jefe de las fuerzas. Señores, militarmente eso es absolutamente imposible. Ángeles era un general que tenía 4 meses de ser general y no estaba ratificado por el Senado. Todos los militares hasta esta fecha, de coronel a general de división, cuando ascienden deben ser ratificados o rectificados por la Comisión de la Defensa del Senado. El Senado recibe un expediente, revisa, y si cree el Senado, la Comisión de la Defensa del Senado, que ese general merece el ascenso, lo aprueban, y si no, lo echan para atrás. Entonces, el ascenso de Ángeles no había sido ratificado, y eso era muy delicado en aquellas épocas. En aquellas épocas había 2 cosas muy delicadas: el principio de la antigüedad y el principio, obviamente, de la subordinación. Entonces Ángeles era un general brigadier de 4 o 5 meses, cuando había generales brigadieres más antiguos, de brigada y algunos de división, como Huerta. Entonces no podía nombrar al general Ángeles, hubiera sido algo terrible haber nombrado a Ángeles, se hubiera provocado ahí mismo una revuelta terrible. Los generales más antiguos no hubieran aceptado jamás esa situación, nunca. Entonces Ángeles se queda al mando de una brigada de artillería que va a disparar donde se va a emplazar ahí donde está la estatua de
se llama de Colón, en el Paseo de la Reforma, ahí se va a emplazar, ahí va a estar. Ahí lo capturan también y lo meten a la intendencia. O sea que el 18 tienen ustedes a Madero, tienen ustedes a Pino Suárez y al general Ángeles presos en la intendencia. Y el general Huerta es el dueño de la situación en la Ciudad de México. Él sabe perfectamente que ni una hoja se mueve si no es con su autorización. Y tiene a Blanquet. Entonces ya poco después va a ir a la Ciudadela y van a salir Mondragón y Félix Díaz. El día 19 van a enviar de Palacio Nacional a la Ciudadela a Gustavo Madero y a Adolfo Basó, que era el intendente de Palacio, a la Ciudadela. Ahí van a llegar estos dos señores y en la noche del día 19 van a matar a Gustavo Madero en la forma más cruel, en la forma más vil, en la forma más despiadada. Lo van a aventar en el jardín donde está la estatua de Morelos y ahí con un marrazo le van a sacar el ojo, él le faltaba un ojo, y el ojo bueno se lo van a sacar con un marrazo y Madero queda bañado en sangre y luego lo van a acribillar a balazos y lo van a matar allí. ¿Quién lo manda a matar? Manuel Mondragón. Manuel Mondragón odiaba a los Madero profundamente. Cosa curiosa, hoy esos dos nombres están en la política mexicana. Tienen ustedes un Manuel Mondragón en Gobernación y un Gustavo Madero en el PAN. Cosa muy curiosa, ¿no? Pero así es la vida y así es la historia, ¿no? Pues un señor mata al otro. Y entonces, eso no se lo dicen al presidente que está preso, y el día 19 lo van a ver para que renuncie, y es cuando le comunican, no le dicen cómo, pero dicen que su hermano ha muerto, no le dicen que de una forma tan salvaje y despiadada, ¿no? Y entonces convencen a Madero de que renuncie en bien del país. Y el embajador de Cuba, en contraste con el embajador de Estados Unidos, que hace un papel muy brillante, Manuel Márquez Sterling, había pedido un barco cubano que había llegado a Veracruz, el crucero Cuba, para poder en ese barco sacar a la familia de Madero hacia Cuba. Hay una calle en México que se llama Márquez Sterling, que está en el centro, en honor a ese señor, a ese cubano. Entonces renuncia a Madero y el día 22, en la noche, aquí hay muchas discusiones, se dice que hay una reunión de gabinete, porque al renunciar Madero, ¿quién queda de presidente? Según la Constitución 57, el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, licenciado Lascurain. Entonces toma la presidencia y ya está todo preparado, y él lo que tarda un escribiente en hacer un oficio, 50 minutos, y renuncia a la presidencia en 50 minutos a las 7 de la tarde y entrega esa renuncia a la Cámara de Diputados, que abrumadoramente aprueba esa renuncia, y Lascurain había nombrado secretario de Gobernación a Huerta y automáticamente Huerta entra de presidente de la República. Como ven ustedes, los aspectos legales se habían cubierto. El Congreso había aprobado estos movimientos y el paso de Huerta de secretario de Gobernación a presidente interino pues, era legal, aparentemente era legal. Entonces, dicen que el día 20 o 21 hay una reunión de gabinete en el cual se discute qué se va a hacer con Madero. Y dicen ahí que lo maten, cosa que la totalidad de los ministros después dijeron que no era cierto, porque era absurdo que en un gabinete donde hay 10 personas, 9 o 10 digan vamos a matar a fulanito de tal, eso es un crimen, no era posible. Y bien, entonces siempre se ha discutido lo de la muerte del presidente. En la noche del 22, llega un mayor de Rurales, Francisco Cárdenas, con un teniente que era cabo de Rurales, Pimienta, y sacan a Madero y que ya habían renunciado, lo sacan de la intendencia, lo suben a 2 vehículos que están frente a Palacio para llevárselos a Lecumberri. Allí los van a entregar, se supone,
al director de la penitenciaría, que era un compadre, que era un amigo del presidente Huerta, el coronel Ballesteros. Los vehículos, bajan, Madero se da cuenta de que algo raro ocurre cuando no entran a la penitenciaría, lo bajan y lo hacen caminar y Cárdenas le da 2 balazos en la cabeza, 2 balazos. Y lo mismo hacen con Pino Suárez, a ese le dan 9 o 10 y los acribillan. Y luego Cárdenas ordena que se dispare sobre los vehículos, los cristales y la carrocería, para aparentar de que un grupo de seguidores de Madero había tratado de liberarlo, lo cual era una absoluta mentira, absoluta mentira. Rápidamente les digo a ustedes que este mayor Cárdenas después sigue del lado del gobierno, y al terminar el gobierno de Huerta va a huir a Guatemala. Allá va a vivir casi 6 años, hasta 1920, cuando finalmente el gobierno mexicano ya pide la extradición de Cárdenas a México, y cuando lo capturan, Cárdenas se da un balazo y se suicida en 1920. Pimienta, que llega a general, curiosamente llega a general, lo fusilan en alguna de las muchas rebeliones que hubo en esos años y se acaban. Entonces Huerta se ha apoderado del gobierno. Aquí termina su carrera militar, que como ustedes ven fue una carrera brillante. Sonora, Yucatán, Guerrero, Morelos, y siempre fue un buen comandante, fue un excelente militar y salvó un gobierno, al gobierno de Madero, en la campaña orozquista. Ahí termina y va a venir entonces la actuación política de Huerta. Huerta, fíjense ustedes, en esos años se va a rodear de los mejores cerebros que había en México. Gente muy brillante va a formar parte de su gobierno, de sus gobiernos, porque Huerta los cambiaba constantemente. No tenía la capacidad, no tuvo la capacidad para manejar al país, y militariza al país. A la escuela militar preparatoria, a la escuela nacional preparatoria, la militariza. A los secretarios de Estado los hace generales de brigada, y con la excepción del de Relaciones Exteriores, que lo hace general de división. Entonces, militariza al país, le da la Secretaría de Guerra, obviamente, al general Manuel Mondragón, que era un hombre que se había caracterizado por ser un corrupto, por eso lo había corrido Madero del ejército. Y Mondragón va a estar de febrero a julio de 1913, cuando va a salir, cuando ve que no puede con Huerta y que Huerta no se va a ir, entonces él va a renunciar lo van a quitar de la Secretaría de Guerra y Marina. Y aquí hay un libro editado aquí por este instituto de Diego Arenas Guzmán, que se llama La Radiografía del Cuartelazo, en donde él dice que cuando se va a Mondragón se lleva casi más de 3 millones de pesos. ¿Cómo? Pues aumentaban el forraje, el precio de los uniformes, en fin. Y él se había caracterizado por eso, por ser un hombre corrupto desde la época de Porfirio Díaz. A pesar de un hombre brillante como artillero, era un hombre corrupto. Él va a salir, se va a ir a España, y allá va a morir en San Sebastián en la década de los 20, el año 22 o 23, va a morir en España Manuel Mondragón. Él es padre de una mujer que ustedes habrán oído hablar de ella, Nahui Olin, Carmen Mondragón, una mujer muy bonita, una rubia. Él va a ser su padre. Y esta señora va a andar aquí en México en una vida un poco agitada, y finalmente incluso dicen que tenía al morir más de 40 gatos en su casa, gatos de 4 patas, no de 2. Y fue amante del doctor Atl. En fin, fue una mujer que llevó una vida un poco agitada, como dije a ustedes. Carmen Mondragón, Nahui Olin, la hija de Manuel Mondragón. El general Huerta, pues, no puede controlar el país. Y hay un detalle muy importante: prácticamente todo el mundo diplomático reconoce a Huerta, menos el que a él le interesaba, que era Estados Unidos. Estados Unidos nunca reconoce a Huerta. Primero el presidente Taft, y luego Wilson. Peor Wilson era un hombre que se llama el puritano, porque era un hombre extremadamente religioso. Era de una secta protestante muy especial, y era un hombre profundamente religioso, que él no podía concebir
hacer relaciones con un hombre que había matado a Madero y a Pino Suárez y a otros más, porque dicen que en el gobierno de Madero hubo aproximadamente 100 y pico de muertos. Claro, muertos muy importantes, los dos Madero, Bassó, Pino Suárez, Belisario Domínguez, el senador por Chiapas, al cual matan, Serapio Rendón, Gurrión, que eran diputados y que se ponen contra Huerta, los mandan matar, y otros más, aproximadamente 100, 120. Yo quisiera hacer aquí una aclaración curiosa. La mayor parte de estas gentes, no la mayor parte, la totalidad, Huerta los mandó matar, fusilados o asesinados, como ustedes quieran. Villa, el héroe ahora, 120 se los echaba rápido, fácilmente, en un mes, con la única diferencia que Villa lo mataba personalmente y Huerta los mandó a matar. Y no solamente mató Villa hombres, hay un caso terrible de 80 mujeres en Santa Rosalía de Camargo, en que una de ellas, se lo digo como una anécdota, trata de matar a Villa en la noche, le dispara y no le pega, dicen, búsquenla, no la encuentran, y dicen, no, que maten a todas. Y matan a todas las soldaderas, 80 mujeres de las tropas villistas en Santa Rosalía de Camargo. Eso para que vean ustedes cómo andaban los feministas entonces, ¿no? Pero en fin, son cosas anecdóticas que ahí está la historia. Esto no lo digo yo, lo dice la historia. Esto de Santa Rosalía de Camargo, hay un libro de un coronel villista, José María Jaurrieta, que él describe, él estaba allí y describe cómo mata Villa a esas 80 mujeres. Terrible. Bueno, entonces Huerta no puede. Y en este año, en el año 14, para acabarla de perjudicar, sí, ustedes, los Estados Unidos nunca reconocen a Huerta y hacen algo muy interesante. Levantan el embargo, había un embargo para la venta de armas y de municiones a México, pero el gobierno de Wilson levanta el embargo a los revolucionarios. Todos los revolucionarios podían comprar a través de la frontera lo que querían. Llega a tal grado que materialmente no tenían el dinero para comprar todo lo que les ofrecían los americanos, armamento de primera. En cambio, Huerta no podía comprar ni un cartucho. ¿Quién se lo vendía? Entonces tenía que importarlo de Alemania. Y de Alemania llegaron aquí varios barcos, el último, el Ipiranga, venía cargado de municiones, iba a desembarcar en Veracruz. ¿Qué pasa? Esto estábamos hablando del año de 1914. ¿Qué pasa? En Tampico baja un grupo de soldados, había una flota norteamericana, una en Tampico y otra en Veracruz, baja un grupo de soldados americanos al puerto de Tampico, armados para comprar cosas de víveres, y un coronel Hinojosa los ve armados a los soldados americanos, dice, ¿y ustedes por qué andan armados? Y los detiene. Y esto crea un problema muy serio. Le dicen al general Morelos Zaragoza, que era el comandante militar, Morelos Zaragoza dice que lo suelten y les da una disculpa y se van. Pero el comandante Mayo, que era el comandante que estaba frente a Tampico, dijo, no, esto no es. Era crear problemas a México. Dice, no, esto no es así. Esto es un insulto a la bandera norteamericana. Y entonces, para que yo acepte esto, las fuerzas federales de Tampico deben hacer una salva de honor de 21 cañonazos a la bandera norteamericana. Entonces le comunican a Huerta. Huerta pues, obviamente no podía hacer más que decir no. ¿Cómo iba a permitir eso con los americanos? No. Dice no. Y finalmente dice, bueno, con una condición, simultáneamente los mexicanos van a hacer 21 disparos a la bandera americana y los americanos van a hacer 21 disparos a la mexicana. Claro, los americanos dijeron, no, imposible, ¿no? Entonces viene la intervención armada norteamericana y desembarcan en Veracruz. ¿Por qué no en Tampico? Porque ahí no estaba el Ipiranga, estaba en Veracruz. Venía cargado de armas y al entrar en Veracruz, en los primeros días de abril, se van a recordar ustedes, pues y queda imposibilitado el barco alemán para desembarcar el armamento que venía para Huerta. Entonces, la ocupación de Veracruz, que ustedes se han de acordar, va a defender la Escuela Naval, que estaba, el antiguo edificio estaba en Veracruz, en la orilla de la playa,
y los cañones de los barcos americanos van a bombardear la escuela, van a matar a un cadete, Virgilio Uribe, y van a matar a un teniente de artillería, José Azueta, que ese estaba en la ciudad, y ese con una ametralladora hace fuego sobre las tropas norteamericanas, y a él lo hieren gravemente. Los norteamericanos lo llevan a la instalación de sanidad norteamericana, y él se niega a que los médicos militares norteamericanos lo curen, y muere. Por eso ustedes ven que en la lista que se pasa a los héroes se nombra a Virgilio Uribe, cadete, y al teniente José Azueta, con un error. Cuando muere José Azueta como teniente, Huerta, que era el presidente, y que ese señor estaba a sus órdenes, lo asciende a capitán, póstumamente. Entonces, yo he visto eso. Entonces, este señor no es teniente José Azueta, es capitán segundo de artillería José Azueta. Pero en fin, después viene, como ustedes saben, los americanos se quedan en Veracruz, no avanzan porque ellos sabían que iban a provocar una guerra, y ya tenían la Primera Guerra Mundial encima, ya la tenían encima. Entonces, no, ellos sabían que tarde o temprano iban a entrar a la guerra. En ese año no estaban en guerra, pero un problema con México era muy serio, muy delicado, porque no iba a haber nada más la respuesta de Huerta, también iba a haber la respuesta de Carranza. Todos los que eran mexicanos, pues iban a defender a México. Con una excepción, hay unas declaraciones de Villa de lo más lamentables. Carranza le llama la atención, le dice, oiga, porque ya Villa estaba elogiando a las tropas americanas, y dice, no, cuidado, acaban de invadir México, cállese la boca. Eso existe, ahí está, cualquiera lo puede leer. Entonces, se crea una situación internacional gravísima, gravísima. ¿Qué hacía los americanos? Pues se quedan en Veracruz y no avanzan. No avanzan. Cosa curiosa, ellos van a quitar aquella epidemia tan famosa de la fiebre amarilla. El servicio médico norteamericano va a erradicar la fiebre amarilla. Nunca va a volver a haber fiebre amarilla, porque ellos la van a curar en los meses que estuvieron en Veracruz. La van a erradicar. Pero de ahí no se mueven. Entonces se crea el ABC. El ABC son los embajadores de Argentina, Brasil y Chile, ABC, que están con Huerta, aquí en el gobierno de México con Huerta, y van a irse a Niagara Falls, Estados Unidos, a hacer un diálogo, unas pláticas para ver cómo se resuelve el problema de la intervención norteamericana en Veracruz. Presidía la delegación en Niagara Falls el secretario de Relaciones Exteriores huertista, cuyo nombre también les va a aparecer a ustedes muy familiar, se llamaba José López Portillo y Rojas, así se llamaba. Era el abuelo del que fue presidente de México, su abuelo. Para que vean ustedes cómo la historia es tan curiosa y se escriben cosas tan curiosas en la historia de este país. Finalmente, en Niagara Falls se llega a un acuerdo, los americanos aceptan desocupar el puerto de Veracruz, se embarcan y se van, y 2 meses después, estamos hablando de abril, mayo de 14, 2 meses, poco después, Huerta se da cuenta de que ya no es posible continuar, y entonces en julio de 1914 presenta su renuncia ante el Congreso, que por cierto al final tiene una expresión muy curiosa, termina diciendo al final, que Dios los bendiga a ustedes y a mí también. Así dice la parte final de la proclama con la que renuncia Huerta. Huerta sale en tren a Coatzacoalcos, y en Coatzacoalcos lo está esperando, hay un crucero alemán, el Dresden, en el cual se embarca Huerta para salir del país. Como detalle muy curioso, el tercer oficial del Dresden era un teniente de navío Canaris. Canaris iba a ser después nada menos que el jefe del servicio secreto alemán durante la Segunda Guerra Mundial, el almirante Canaris. Ese señor tuvo problemas con el atentado contra la vida de Hitler, y en la última semana de la guerra, en abril de 1945, lo ahorcaron. Pero Canaris estuvo aquí en México. Y como detalle curioso, también les diré a ustedes que el agregado militar alemán en México era concurrente, él era agregado militar en Washington y en México, pero vino a México
durante la Revolución Mexicana, era nada menos que Franz von Papen. Franz von Papen fue vicecanciller y canciller de la República Alemana, un hombre influyentísimo. Él fue el que le entregó el poder el 30 de enero de 1933 a Adolfo Hitler. Imagínense ustedes, ese hombre, qué poderoso no fue. Él era el agregado militar aquí en México, viene aquí, yo he leído sus memorias, le llama mucho la atención los generales mexicanos, muy diferentes a los generales prusianos. Él estuvo en la batalla de Torreón. Franz von Papen, recuerden ustedes, un hombre importantísimo, fue embajador después en Austria y terminó de embajador ya de Hitler en Turquía. Un hombre, estuvo consignado en el tribunal de Nuremberg y fue absuelto. Fue de los 3 absueltos entre el montón de militares y civiles que colgaron los aliados. Se va pues al exilio. Huerta va a ir a Barcelona, ahí va a estar un tiempo y después va a venir a Estados Unidos. Por cierto que hay un señor que también escribe cosas, hay unos libros de arrebatos carnales que habrán ustedes vistos por ahí, que son pésimos, en donde él dice algo increíble. Yo lo oí cuando él dice que el Kaiser Guillermo II había venido de Alemania a entrevistarse con Huerta a Barcelona. Algo absolutamente increíble. El Kaiser se sentía casi Dios. ¿Ustedes creen que iba a venir a ver un general derrotado a Barcelona? Jamás de los jamases, nunca. Pero así se escribe también la historia actualmente, ¿no? Los arrebatos carnales, ¿no? Y entonces Huerta está en Barcelona y cree que es posible regresar a México a iniciar otra vez la guerra contra Carranza. Va a salir de España, va a llegar a Estados Unidos, pero ahí hay una ley que se llama la ley de neutralidad, por la cual cualquier refugiado político de cualquier país no puede tomar parte en ninguna actividad política, no puede. Si lo hace, lo detienen y lo meten a la cárcel. Aquí llegó Huerta y claro, tomó parte en actividades políticas, lo agarraron los norteamericanos, estaba viviendo en El Paso y lo metieron a Fort Bliss. Yo estuve en Fort Bliss siendo capitán, estudiando el curso de defensa aérea. Ahí está la escuela de defensa aérea, yo estudié allí. Y ahí en Fort Bliss hay una parte de museo donde está lo que era lo antiguo, cómo se formó Fort Bliss. Fort Bliss fue una base para combatir a los indios. Y también la parte más importante de eso es que ahí estuvo un expresidente de México preso, Victoriano Huerta. Ahí está la barraca donde vivió Huerta. Huerta, claro, primero estuvo en la cárcel civil, pero lo mataron a la militar, donde lo trataban mucho mejor, porque era un general de división y había sido presidente de México y vivía cómodamente en la prisión. Pero se enfermó, ustedes saben que Huerta era alcohólico, bebía en una forma desproporcionada, como los alcohólicos. Hay un libro muy interesante de la señora Shaughnessy, que era la esposa del encargado de negocios aquí en México en la época de Huerta, y en la portada aquí está un carro civil, y está Huerta con la puerta abierta tomándose una copa, para que vieran que no había dudas de que era alcohólico, ¿no? Entonces él estaba muy enfermo de cirrosis, y ahí lo vieron los médicos norteamericanos, médicos militares, y dijeron: señor, se muere, no hay otra. Entonces, en un acto de humanidad, dijeron que se vaya a morir a su casa. Ahí estaba su esposa, sus hijos, lo dejaron salir, se fue a su casa que vivía en El Paso, y ahí llegó y ahí murió. Murió los primeros días del mes de enero de 1916. Estuvo enterrado primero en un cementerio que se llamó Concordia, y luego lo pasaron a otro donde está todavía, que se llama Evergreen. Ahí está, ahí tiene una tumba donde dice General de División Victoriano Huerta, presidente de México. La fecha en que nació y la fecha en que murió, y se acabó. Y con eso termina la vida de un hombre, señores, que cambió los destinos de este país. Yo no estoy de acuerdo con él nunca, porque él traicionó de la forma más descarada y vil al presidente Madero. Los dos, Blanquet y Huerta, uno le debía el ascenso a general brigadier, Blanquet, y Huerta le debía el ascenso a general de división después de la campaña contra Orozco.
a Madero. Los dos le dijeron, muchas veces le dijeron al presidente Madero, hicieron profesión de lealtad, somos leales a usted, no crea lo que dicen, nos morimos por usted, cuando se lo estaban traicionando. Por eso no se puede concebir ni como humano, ni como personas, y mucho menos como militares, que hayan llevado a cabo una traición tan terrible y tan vil como la que hicieron al presidente Madero. Esta época, como dije aquí la otra vez, esta época, esos 10 días de la escena trágica, son 10 días que cambiaron profunda y definitivamente la historia de México, porque después de eso viene la revolución de Carranza, la de Villa, hasta 1920 este país va a retroceder enormemente, muertos, heridos, hambre, lo que ustedes quieran. Y va a haber otra gente, entonces no hubiera habido ni Obregón, ni Calles, ni Cárdenas, ni esas gentes, quién sabe qué hubiera habido. Esos 10 días van a cambiar la historia de este país definitivamente. Y de ellos, el principal actor de esa muerte, de ese cambio, fue Victoriano Huerta. La muerte de Madero, yo creo, como dicen otros, como lo dijo el mismo Cárdenas, el que lo mata, que fue inspirada por Manuel Mondragón, porque odiaba a los Madero. Pero, ¿qué podía hacer Huerta? Mondragón era el alma de la rebelión, entonces tuvo que aguantarse y aceptar un hecho consumado. Y él pudo haberlo salvado si hubiera querido. Si el 21 o el 22 los envía en un tren en San Lázaro a Veracruz, donde estaba el crucero Cuba, se hubieran salvado. Pero no lo quiso hacer y provocó la muerte de todas estas gentes. No me queda más que agradecer a ustedes, señoras y señores, la atención que han prestado a mis palabras. Muchas gracias.